This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Que hora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 25 de noviembre del año 2013 y estamos muy contentos de poder iniciar una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir. Este programa que usted también puede escuchar en vivo a través del www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com. Si usted no puede escuchar el programa en vivo porque está ocupado, porque está haciendo de comer, porque está haciendo cualquier cosa, porque va manejando cualquier cosa, entonces usted puede regresar más tarde y entonces viene a esta página de internet www.radiovisionchicago.com y entonces va a la parte de abajo, va a ver un icono o un dibujo de YouTube, le da clic y entonces va a poder escuchar este programa, escuchar y ver este programa grabado. Lo va a poder ver despacito, lo va a poder regresar si hay algo que no queda claro o algo que usted quisiera ver con mayor detalle, entonces va a poderlo regresar, o si quiere ver más de cerca a Marta Polo, entonces le puede dar un zoom, ahí usted va a ver cuán bonita es ella y va a ver también todo lo que ella sabe de la santa palabra de Dios y entonces puede escuchar con mucha comodidad el programa. Este programa y todos los programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y Marta, estamos también muy contentos, al tiempo que te doy la bienvenida, estamos muy contentos porque esta es la semana de Acción de Gracias. Efectivamente, mira qué bonita semana, ¿no? Donde realmente en esta nación, en los Estados Unidos de América, han dedicado un día para dar gracias a Dios por sus bondades y sus grandezas. Por supuesto que se ha comercializado ahora demasiado el día. Pocos se acuerdan que el Día de Acción de Gracias es eso, dar gracias a Dios por los favores recibidos. Y ahora lo llaman el Día del Pavo. Sí, el Día del Pavo. Yo no sabía que el pavo cumple años, pero... Entonces, y también está asociado con el Viernes Negro, que quiere decir que básicamente como nos sobró dinero, entonces hay que ir a gastarlo, porque no podemos ahorrar, sino que tenemos que gastarlo, y es lo que nos dicen los comerciantes. Pero eso no es el espíritu del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Y Marta, precisamente para nosotros los creyentes en el Señor, ¿cómo nosotros podemos participar en este tipo de celebraciones? Porque me imagino que todas las iglesias, por lo menos la Iglesia Evangélica Bautista de Kildare Avenue, tenemos nuestro servicio de Acción de Gracias. ¿Cómo nosotros los creyentes podemos hacer la diferencia en este día? Pues una de las cosas bien importantes es enfocarnos en la obra redentora de Jesucristo el Señor, porque ese es el regalo más importante, la gracia más grande que hemos recibido de Dios directamente para nosotros, su Hijo Jesucristo hecho hombre, muriendo en la cruz por nosotros, resucitando al tercer día y dándonos vida eterna a través del don de la fe que nos es dado por el Espíritu. Creo que debemos de dar gracias por eso, recordar lo que dice, lo que el Señor Jesucristo nos hizo, y como es un regalo tan grande, tenemos que compartirlo. Así es. O sea, este es el regalo que yo tengo, es la cosa por la cual le doy gracias a Dios todos los días,
pero como también es un regalo que puede ser transferible, entonces yo lo paso a otras personas. Esa es la tarea que los creyentes tenemos y con el cual verdaderamente demostramos que estamos agradecidos a Dios por tan grande salvación. Muy bien. Y Marta, bueno, pues entonces estamos nosotros en nuestra aventura del libro de los Hechos, estamos analizando el libro de los Hechos. Marta, no sé si está apagado el micrófono, lo escucho medio raro o soy yo el que está medio raro. Déjame ver, no veo aquí ningún botoncito. A lo mejor estoy muy lejos del No, micrófono, tú estás bien, se me hace que es el micrófono, a menos que cambiemos de micrófono. Perdón. ¿Cómo se oye este? Ándale, ¿Este se oye mejor? Esa sí es una voz angelical, para que veas. Está muy bueno, entonces me voy a cambiar para acá. A ver. Para acá, o voy a mover aquí. Y entonces ya tenemos mejor posibilidades. Ahí estamos. Marta, esa es la voz que cautiva, ¿no? Caray. Muy bien. Miren, no tome muy en serio las palabras del pastor Oscar. Él decía, ¿verdad? Si usted no pudo escuchar el programa ahorita, denle un zoom más tarde. Pero también véanlo a él, porque saben que el pastor Oscar Salinas está perdiendo peso. Así que, por prescripción médica, pero también es algo que él ha decidido tomar responsabilidad y dice, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque quiero vivir muchos años, me imagino que es lo que piensas, y quiero servir al Señor todos estos años, y sano. Sí, así que voy a hacer lo que el médico me dice y lo está cumpliendo. Así que véanlo, porque está bajando de peso. Ahí estamos, sí. Ahí vamos bajando de peso. Muy bien. No de pesos, pero sí de pesos. Bueno, también de pesos, ¿verdad? Porque a veces... Porque cuesta el médico. Porque cuesta el médico, el tratamiento y todo eso. Ustedes saben, ¿no? De lo que estamos hablando. Aún con Obamacare nos va a costar dinero. Pero pasemos a cosas más amables. Muy bien, pasemos a cosas más amables. Está bien. Muy bien, la última vez nos quedamos, Marta, el viernes nos quedamos en algo muy interesante, bien importante. El apóstol Pablo, la última vez que lo dejamos allá en Listra, ¿te acuerdas? Tú estabas haciendo unos apuntes muy importantes y vimos que también de ahí tuvo que salir el apóstol Pablo, no sin antes haber dejado ahí sembrados muchos discípulos, haber levantado muchos discípulos, pero cuando sale de ahí no es que sale huyendo nada más por huir, sino que sale con un plan definido, y eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy para completar el capítulo número 14 del libro de los Hechos. Así que si tiene ahí su Biblia a la mano, lo invitamos a que la abra ahí en el capítulo número 14 del libro de los Hechos, y vamos a ver el versículo número 21 hasta el 28, que es donde vamos a terminar el capítulo número 14, y dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 21 del capítulo número 14 del libro de los Hechos. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, es decir, en Listra, y de hacer muchos discípulos, Sí, ¿no? Sí. En Derbe, o sea, tal vez podrías leer desde el 20, ¿te parece? Vamos a ver. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente se lo con Bernabé para Derbe. Ahora sí, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia. De ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Marta, y alguien podría pensar, parece que no aprendió Pablo, y Bernabé, ¿cómo que regresan ahí a donde los estaban persiguiendo? Sí, una cosa bien importante, ¿no? Fíjate que no nos dice mucho de cómo tanto Pablo y Bernabé trabajaron en Derbe, solamente Lucas nos dice, y después de anunciar el evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, entonces dice, volvieron a Listra. O sea que aparentemente, aunque solamente usa una parte del versículo 21 y parte del 20 al final, decir, después de Listra, después de que
que apedrean a Pedro, después de que ni siquiera lo entierran, fíjate, ni siquiera tenían intención de enterrarlo, suponemos que pasó un tiempo en Listra porque levantó discípulos. Dice, los discípulos, ¿verdad?, estaban alrededor de él y entonces lo vieron que se levantaron y regresó a la ciudad, y de ahí salió para... Como que lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto, ¿verdad? Y los discípulos obviamente salieron porque dijeron, bueno, si ya está muerto lo vamos a enterrar, ¿no? Pero se levanta y entra de nuevo a Listra, y ahí al siguiente día sale, y me llama mucho la atención que el escritor Lucas solamente le dedica un versículo y medio a la evangelización en Derbe. O sea, se ve que se estuvieron un tiempo y que dejaron un buen número de discípulos. Más adelante vamos a entender que es posible que Timoteo haya sido originario de Derbe, ¿no? Sí. Y más adelante sabremos un poquito más. Pero resume, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, entonces, como bien dices tú, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Así que, qué valientes, ¿no? Porque se esperaría otra cosa, por lo menos decir, ya no regreso donde me corrieron. Claro, busquemos otro lugar. Donde casi me matan, ¿no? Donde 2 veces intentaron apedrearme, en una lo lograron, se levantaron en contra de nosotros, ya no vamos a regresar. Pero a mí me parece, y yo creo que tú lo has de entender mejor que yo, porque el Señor te ha dado un llamado a ser pastor. El corazón pastoral de Pablo y Bernabé aquí están manifiestos. Sí, totalmente. O sea, ¿se acuerdan, verdad, de que en Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia, hay discípulos? O sea, la iglesia apenas está naciendo, la iglesia se está formando. Los discípulos que lograron ganar para el Señor Jesús ya están haciendo discípulos. Y en su corazón de pastor, los dos dijeron, regresemos a confirmar a los hermanos, a darles, ¿verdad?, la manera de cómo organizarse, a darles más doctrina y que sigan adelante. Dicen los que saben que para llegar a donde quería llegar el apóstol Pablo, pudo haber seguido otra ruta, pero siguió esta de llegar a Listra, Iconio y Antioquía, sabiendo del peligro que corría, precisamente por lo que tú acabas de apuntar. El corazón de pastor de estos dos siervos, de Pablo y de Bernabé, los lleva porque tienen un propósito muy particular. Resulta que todos los que han estado en estos lugares saben de la persecución. Sí. O sea, saben que estos dos siervos han sido perseguidos, han sido maltratados, y entonces es probable que en estos lugares empiece a sembrarse el desánimo. Entonces ellos regresan ahí, y ahí lo dice muy claro, para confirmar los ánimos de los discípulos y para exhortarles para que permanezcan en la fe. Y entonces, y decirles, miren, hermanos, miren, aquí no se trata de que has venido a los pies de Cristo y a partir de ahora, como viniste a los pies de Cristo, vas a ser millonario, se acabaron tus problemas, nunca vas a tener ninguna clase de enfermedad, todo color de rosa, no, nada, no. O sea, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y eso hay que entenderlo, Marta, porque no se trata, o sea, no son las tribulaciones las que nos van a entrar al reino de Dios. Efectivamente, aquí una de las cosas que tú estás mencionando y que tenemos que aclarar es que de la misma manera en que fueron perseguidos Pablo y Bernabé, es la manera que seguramente los hermanos empezaron a sentir esa presión social, esa presión política, religiosa, de decir, ¿verdad?, ustedes son diferentes, y empezaron tal vez a sufrir algún tipo de persecución. Y como bien dices, es necesario, la Biblia Reina Valera dice, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Esto se puede prestar a dos cosas. En primer lugar, se puede prestar al decir, bueno, la salvación es por obras, ¿verdad? Porque hay que sufrir demasiado para poder entrar en el reino de Dios. Y en nuestra población latina, la mayoría es de origen romano-católico, católico-romano. Se acostumbra mucho, por ejemplo, las mandas, ¿no? O sea, voy a ir descalzo, voy a vestir por un año el hábito de Santa Rita de Acacia, voy a comprar, ¿verdad? Voy a subir de rodillas las escaleras de la Basílica de Guadalupe, de San Pedro, donde usted, ¿verdad?, quiera, ¿verdad? Porque dice, mira, aquí dice, es necesario, ¿verdad?, que con tribulación entremos, pero no se refiere a eso. No. Se refiere, ¿verdad?, es necesario, a través,
y aquí es muy importante, a través no es un requisito, es una preposición. Así es. O sea, no es un medio. No es un medio, es solamente, ¿verdad? Está diciendo algo descriptivo, ¿no? La vida de los cristianos no es fácil. Sí. Está diciendo eso. La vida cristiana no es fácil. Va a haber tribulación, va a haber situaciones muy difíciles. Esas cosas no nos van a ganar el cielo. O sea, ninguna de esas cosas nos va a ganar el cielo. Pero tenemos que ser honestos y decir, sí, va a haber persecución, tal vez va a haber señalamiento, discriminación, pero no se preocupen, o sea, ese es el camino, o sea, no es el mejor camino. Y qué bueno que tú dices, porque a veces escuchamos ese evangelio de la victoria, ese evangelio donde nos vamos a hacer millonarios y da más para que Dios te bendiga. Es un evangelio un tanto, yo lo llamaría corrupto. Sí, totalmente corrupto, totalmente falso, y no tiene el sentido, o sea, precisamente, Marta, qué bueno que Dios puso en tu corazón cuando te llamó para hacer el programa Conocer, Creer y Vivir, puso en tu corazón empezar con el libro de los Hechos, porque es precisamente el inicio de la iglesia y el propósito del evangelio dentro de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia con el evangelio? ¿Y qué es lo que hace el evangelio dentro de la iglesia? Por supuesto. Entonces, y no vemos absolutamente nada de ese tipo de cosas, nada absolutamente. Entonces, nosotros tenemos que tomar eso, porque eso es lo que le da sentido a nuestra vida hoy en día o a nuestras congregaciones hoy en día. Lo mismo que sucedió hace 2000 años es lo mismo que aplica en nuestras vidas hoy en día. Ahora, es necesario, Marta, que conectemos la palabra tribulación con lo que dice antes, que es la palabra fe. O sea, no separarlas. Porque si no, tú te acordarás de aquel cantante que dijo, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Sí, no trágica. Importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, fíjate, si así lo quiere Dios, Dios es el que quiere que yo sufra, yo tengo que vivir o yo tengo que sufrir, alguna cosa así. O sea, ese tipo entonces ya se ganó el cielo, ¿verdad? Porque sufre mucho. No es eso. Sino, pero está conectado con la cuestión de la fe. Y la cuestión de la fe, en la cuestión de la fe, el Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a padecer tribulación. Sí. Y si Él hubiera parado allí, bueno, entonces sí, bueno, estamos perdidos. Pero Él dijo, confiad, yo ya vencí al mundo. Entonces, eso es la fe. Y en la fe se van a presentar problemas. Y es cuando la fe sale adelante. Si no, ¿cómo sabemos que tenemos una fe proba, una fe fuerte, una fe firme? Sí, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no libra a su pueblo, no? No lo protege. Dios lo protege. Claro. Y lo protege precisamente a través del elemento de la fidelidad de Él en medio de nosotros. O sea, esa es una realidad y lo vemos en nuestra vida cotidiana. O sea, los milagros que Dios hace, desafortunadamente pocas veces damos testimonio de la manera en que Dios actúa en nuestro crecer, en nuestro caminar, tal vez, ¿verdad? Cuando nuestra familia se burla de nosotros por abrazar el evangelio, cuando nos empiezan a hablar menos, cuando nos empiezan a invitar menos a sus fiestas y ese tipo de cosas, de tal manera que hasta se burlan y nos dicen los hermanos o nos dicen los aleluyas. Los aleluyas y todo eso. Eso es algo mínimo en relación con lo que realmente sufrió Pablo y Bernabé. Pero en esas cosas es lo que se refiere el Señor. O sea, en medio de la burla, en medio de la crítica, en medio de cualquier situación, cuando declinamos, por ejemplo, tomar o participar en actividades que sabemos que no son propias del creyente, se nos señala y se burla, decir, bueno, hasta aquí llegué y darle las gracias y darnos la media vuelta, ¿no? Y claro, sabemos que dentro a nuestras espaldas van a decir grandes cosas, pero no nos preocupemos. Dios está presente y caminemos. Así es, y ese es parte del proceso que tenemos que vivir en nuestro caminar con el Señor. Y Marta, bueno, pues el punto es que entonces Pablo y Bernabé regresan precisamente por eso, para decirles como una muestra viviente de decirles, ven, miren, ya nos han apedreado aquí, nos han correteado allá, pero miren, nosotros aquí estamos firmes en el Señor. Ustedes también permanezcan firmes en el Señor, porque también los van a perseguir, los van a corretear, los van a rechazar, los van a discriminar. Permanezcan firmes en el Señor, que ese es el sentido de confirmar, o sea, estén fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Exhortándoles para que permanezcan en la fe en Cristo.
Sí, ella hace una cosa muy importante para motivar y para mantener a la iglesia en buen orden y también para preservar la sana doctrina. Y es lo que sigue, ¿no? En el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Uh-huh. Entonces, una de las muestras del amor de Dios para la iglesia local es que pone líderes, que pone ancianos en medio de nuestras iglesias, precisamente para guiar a esas iglesias locales a crecer no tan solo en conocimiento, pero también en el quehacer que el cristiano tiene que llevar a cabo en su vida cotidiana, como parte de lo que es seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención porque dice ancianos, ¿no? En la antigüedad, en la sinagoga judía, se acostumbraba a nombrar ancianos para que se pudiera supervisar la enseñanza de la fe judía. Y en el siglo I, pues la iglesia adopta, ¿no?, el nombramiento de ancianos ahora para la iglesia cristiana. O sea que el modelo de la iglesia judía de ancianos se traslada a la iglesia y efectivamente se empiezan a nombrar ancianos. Pero es bien interesante porque también en Grecia y algunas partes también de Egipto había ancianos. Sí. Y tenían otra función. Era una función de que en representación del pueblo ellos asesoraban, aconsejaban a los gobernantes. Así que podemos pensar en los ancianos como aquellas personas que nos ayudan dentro de la iglesia, y tú puedes hacer una buena explicación de esto acerca del griego, que anciano en griego es presbítero, ¿no? Uh-huh. Y también la idea también del obispo, que viene siendo supervisor. Entonces, Pablo usa anciano, presbítero, obispo de una manera casi simultánea, o sea, no en el mismo escrito, pero para dar la misma idea lo usa en sus epístolas, usa la misma palabra, pero todos tienen una connotación: supervisar, o sea, respaldar la obra local de una iglesia. Uh-huh. Y a un pastor. A un pastor lo pone también ahí. Y me llama mucho la atención, Marta, no sé cómo lo veas tú, por ejemplo, la palabra constituyeron. La palabra constituyeron en griego literalmente significa levantar la mano, o sea, escoger, pero tiene el sentido de levantar la mano, lo cual a mí me da la idea, no sé cuál sea tu idea, a mí me da la idea de que hay la participación de la iglesia en escoger a sus ancianos. Ciertamente, por supuesto, están aquí los Pablo y Bernabé dirigiendo, y ellos a su vez son dirigidos juntamente con toda la iglesia por el Espíritu Santo, que es quien ya tiene, es el Espíritu Santo el que ya tiene designado quiénes son los ancianos. Pero la iglesia la que tiene que reconocerlo, y para que lo puedan reconocer necesitan todos estar en el mismo espíritu, necesitan estar en oración. Aquí dice que están en ayuno y oración. Sí, orando y ayunando, ¿no? Y claro, ellos como líderes, o sea, los que han llevado el evangelio, los que han proclamado las buenas nuevas de Jesucristo, ellos saben quiénes verdaderamente han abrazado la fe. Y el pueblo, o sea, los discípulos confirman si realmente estas son personas a las cuales nosotros respetamos y quisiéramos, ¿verdad?, que estuvieran en medio de nosotros. Y es bueno, Marta, porque cuando confirman, cuando tienen ese reconocimiento, entonces no hay ninguna imposición. Todo mundo está abrazado a un mismo objetivo. Exactamente. Y por lo tanto todo el mundo trabaja junto. Exactamente. Fíjate que una cosa después de mucho tiempo, o sea, después de esto, por ahí salió un librito, y le recomiendo mucho a todos los creyentes que la consigan, la Didache, que es la enseñanza de los 12 apóstoles. Y en la Didache sí dice de una manera muy, muy directa, dice, por lo tanto, nombren levantando la mano. Sí. Aquellos, ¿verdad?, que los han de representar, a los ancianos. Entonces, hay unas iglesias que somos de gobierno congregacional, o sea, la Bautista, a la cual nosotros pertenecemos, es un gobierno congregacional, y a veces se nos señala mucho, ¿no? Y es verdad, la historia bautista pues traza sus raíces aquí en los Estados Unidos, pero tiene un trasfondo tal vez, ¿verdad?, de cómo conducir la iglesia desde el tiempo
que estamos leyendo desde el tiempo del libro de los Hechos, ¿verdad? Donde constituir ancianos no es solamente que Pablo y Bernabé, o sea, aunque no lo podemos afirmar muy ciertamente, 100%, llegaron y dijeron, tú vas a ser anciano, sino que también la iglesia, ¿verdad? Estuvo involucrada. Estuvo involucrada. Así que eso es muy bueno porque, como bien decías, ¿no? No es que se me impuso, nosotros, ¿verdad? O sea, señalamos a estas personas, respetamos su ministerio en medio de nosotros, sabemos que pueden aportar para el crecimiento de la iglesia y sobre todo yo creo que aquí tiene que haber una cosa, los ancianos, los pastores, los obispos no son hombres perfectos, son personas con las propias debilidades propias de un ser humano, pero que entienden el llamado que han tenido. Uh-huh. Sí, Marta, y por ejemplo, debe de tener un fundamento bíblico también, aunque como tú bien apuntas, no estamos 100% seguros, pero siempre buscamos un fundamento bíblico para poder decir que la iglesia participaba en ese tipo de cosas. Sí lo tenemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 19, cuando hablamos de la palabra constituir, que significa levantar la mano y que tiene el sentido de participación. Ahí encontramos, por ejemplo, en cuanto a ¿te acuerdas tú cuando están escogiendo a Tito para llevar las ofrendas? Así es. Bueno, ahí dice, el apóstol Pablo escribe ahí en la segunda carta, capítulo 8, versículo 19, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Usa esa misma palabra, que aquí se traduce aquí como constituyeron. Constituyeron. Usan la misma palabra, designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, refiriéndose a Tito, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces ves ahí la participación de la iglesia. Entonces cuando hay esa constitución es porque la iglesia está participando, pero el requisito, Marta, como lo hemos apuntado, está en el versículo 23, es que la iglesia está en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque están todos en ayuno y en oración. Es decir, no es porque está muy guapo, muy guapa, porque es muy carismático, carismática. O porque vendió más votos. O porque vendió más votos. Exacto. No. Llevó regalitos. Sí. No es eso. Y llevó tamalitos o cosas por el estilo. En México, ¿no? En nuestra democracia tan deficiente en México, yo soy mexicana, por eso puedo hablar, ¿no? Los candidatos llevan tortas y sodas. Sí. No, en Monterrey también. No, estos estaban con ayuno, fíjate, estos no llevaban tortas, estos estaban en ayuno y en oración, ¿verdad? Y en oración. Entonces, y después de que pasó eso, después de que han sido escogidos, los encomendaron al Señor, es decir, los ponen en las manos del Señor, ese mismo Señor al que van a servir, Marta. Sí, así es, tanto ancianos, ¿verdad?, como los apóstoles, o sea, y la iglesia en general, los encomendan al Señor. Y qué bonito, ¿verdad?, porque el versículo 24 entonces nos dice, aquellos que encomendaron, o sea, que también, ¿verdad?, constituyeron a Pablo y a Bernabé como misioneros, como apóstoles a los gentiles. Ellos regresan para dar un informe. Dan el reporte, regresan al punto de partida, allá donde se les llamó por primera vez a los cristianos. Así es, allá en Antioquía. Y entonces regresan y dicen, pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedan allí mucho tiempo con los discípulos. Qué bonito, ¿verdad? Es bien hermoso. Y después eso, Marta, y lo vamos a ver, yo creo que en la semana, si no en esta semana, en las siguientes semanas, cómo eso se va a conectar después con el libro de los Gálatas, porque después ahí es donde va a haber ese enfrentamiento que van a tener el buen Pedro y Pablo, muy bueno, y qué bueno que es registrado en la Biblia, qué bueno que ahí no se oculta absolutamente nada, porque es bueno y porque ese tipo de cosas todavía siguen sucediendo en la iglesia hoy, y es bueno que entonces queden las cosas claras en función de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, todavía vienen cosas bien interesantes, Marta, así que el lunes
el viernes empezamos con el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Así es. Bueno, y qué hermoso poder usted terminar este capítulo 14, porque la historia nos da testimonio de la fe de ellos. La historia nos da testimonio de una iglesia de Antioquía de Siria que no se tomó el reto de alcanzar a los gentiles. Y como bien decía el doctor Justo González en un librito que tiene por ahí que se llama 3 meses en la Escuela del Espíritu, el nazismo se apoyó en la iglesia oficial de Alemania. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que dentro de esa misma iglesia, la iglesia realmente también se levantó. La iglesia profesante, la iglesia que realmente tenía, estaba viendo que eso no era, la iglesia confesante le hizo frente a los nazis, y por eso muchas miles de personas judías se salvaron de los hornos crematorios de Hitler. Así es. Así que la iglesia el día de hoy puede estar dividida, pero no derrotada. Amén. Y es verdad. Y tenemos tantas cosas más interesantes, Marta, y seguro de todas ellas vamos a poder platicar, si Dios nos lo permite, en el tiempo que nos queda. Pero mientras tanto, pues hemos terminado ya la media hora, que nomás dura 30 minutos. Pero los queremos invitar a todos nuestros amigos entonces a que nos vuelvan a escuchar el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde, y nuevamente a que estén pendientes ahí en el www.radiovisionchicago.com para que puedan escuchar este programa grabado. También queremos recordarles que pueden venir a la librería cristiana Vida Nueva, que se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois. 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois. Y créame que usted aquí puede formar su biblioteca completa. Es una librería bastante grande, bastante surtida, bastante bonita y sobre todo muy bien atendida por nuestro querido amigo, hermano, pastor Gregorio Gallegos, a quien queremos mucho y a quien le damos muchas gracias por la oportunidad, Marta, del tiempo que nos da, el espacio que nos da aquí en Radiovisión. Y precisamente queremos dejarlos con eso, Marta, con la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la